Eh, para todos mis amados hermanos y amigos de Casa de Oración, Dios los bendiga. Me place mucho saludarlos y también desearles que estén muy bien en este día. Que estos días que hemos pasado resguardados en cuarentena, hayamos sentido paz, tranquilidad y mucha confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no debemos de apartar nuestros ojos del Señor. Tener la palabra de Dios ahí, siempre, creyendo lo que dice la palabra de Dios para nosotros, la iglesia. El simpatizante, el no creyente, no entiende esto. No comprenden cómo uno puede, en medio de la tormenta, decir que tengamos paz y tengamos estabilidad emocional, espiritual y familiar. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes algo muy especial. Quiero que como hijos de Dios, usted me escuche. Y si hay alguna pregunta con respecto a lo que les voy a compartir, estoy listo para responderle a través de el WhatsApp. Pero lo que estoy compartiendo es algo que es necesario y que espero pues que ninguno en la naturaleza humana, que en la naturaleza humana sienta cosquilleo y haga un gesto o frunce el ceño como diciendo ¿qué es esto? Pues precisamente estoy hablando con la iglesia del Señor Jesucristo, con los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que las cosas del Señor hay que interpretarlas espiritualmente. Así que no podemos nosotros darle otro objetivo a lo que es la palabra del Señor. Quiero compartir unos pasajes de la Biblia con respecto a nuestras obligaciones que tenemos como hijos de Dios y que aún si podemos cumplirlas en un tiempo como estos, debemos cumplirlas. Y es sobre nuestra responsabilidad con la obra de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8, versículo 24, hay un gran problema con Acab, rey de Israel, y la esposa Jezabel, que por causa del paganismo, de la idolatría, de la hechicería y de todo lo que practicaban los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel, el Señor tuvo la necesidad de apretar al pueblo, de hacerle entender que Israel era su pueblo y por lo tanto no lo iba a abandonar ni lo iba a dejar hacer lo que le viniera en gana. Y levantó al profeta Elías, y a través del profeta Elías vino una sequía. Habló de que habría una sequía por 3 años y medio. La Biblia no nos dice cuántos murieron, ni cuánto ganado murió, o cuántas cosechas se perdieron, porque en todo el pueblo de Israel había una sequía. Y a la falta de agua, faltan muchas otras cosas. Estos 3 años que pasó el pueblo de Israel, que vivió esta experiencia, un hombre al que Dios llamó, al que Dios escogió, le dijo que en el tiempo de sequía se escondiera, se apartara y no sería víctima del castigo que Dios enviaría sobre Israel, la sequía. Y Elías se fue para
junto al arroyo de Quirip. Allí había agua, un milagro de Dios. Y le ordenó que no se moviera de ahí, que él le estaría enviando comida a través de unos cuervos. Los cuervos son los animales inmundos, porque son los que son carroñeros. Pero Dios usó los carroñeros para llevarle comida a su siervo. Dios no le faltó a Elías en medio de esta situación. Dios se las ingenió, por decirlo, y alimentó a su siervo. Luego se acabó la comida, se acabó el agua del arroyo, y Dios le tenía ya preparado un lugar, y lo envió a la viuda de Sarepta. En primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7, lo envía a una familia, no a una familia, eran dos personas, una mujer y un joven. Y estos estaban en una situación demasiado crítica. Él va en obediencia a ese lugar. Y cuando llega, encuentra que la viuda y el hijo se preparaban para degustar la última arepita, con el poquito aceite y el poquito pan que tenían. Pero Elías llega y le pide que le trajera un vaso de agua. Era tiempo de sequía y él le da por pedir un vaso de agua. Bueno, Dios cumplió. La mujer le iba a traer, la viuda le iba a traer el vaso de agua, pero cuando ella giró para ir a traerle el vaso de agua, a lo mejor Dios en su providencia divina no permitía que a esta viuda le faltara el agua. A lo mejor tendría un pozo de esos que abrían en el desierto y podía sacar agua de ahí. Pero le dice, antes que me traiga el agua, vaya y prepáreme una arepa. Vaya, me hace algo de comer. Y ella dice, no hay sino para nosotros y para morirnos. Pero ella hace caso y le da de la harina la arepa que ella creyó que era la última. Y él le dice, vaya y prepare la suya y para su hijo. Mira, amados hermanos, en este pasaje podemos decir que Elías vivió el último año y medio de sequía en la casa de esta viuda. Duraron un año y medio comiendo arepas. El aceite servía para sazonarla. Un año y medio que Dios no le faltó. En San Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, encontramos que en la Biblia que vinieron los fariseos, los escribas, los saduceos a lo mejor, y eran los más ricos del pueblo, de la ciudad, y comenzaron a depositar sus ofrendas. ¿En dónde? ¿En dónde dice la palabra de Dios que los fariseos, los escribas, saduceos y toda la gente de Israel depositaba la ofrenda? Y a lo mejor depositaban el diezmo, porque ellos lo hacían. ¿A dónde la depositaron? En el arca. En el arca. Y esto está en el Nuevo Testamento, para que no diga alguno que está por ahí leguleyando o razonando que eso era el Antiguo Testamento del arca. Ahí estaba el arca en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí. El Señor Jesucristo estaba mirando, estaba observando la actitud, no la cantidad que estaba depositando la gente, sino la actitud con que ellos depositaban su ofrenda o sus diezmos en el arca. El Señor que conoce los corazones sabe cuánto y cómo es que la persona debe ofrendar y cómo debe de diezmar y en dónde debe depositar sus diezmos. Así no importa lo que diga la gente de afuera. No importa lo que estén diciendo los periodistas. Ellos nunca han leído la Biblia. Ellos no saben absolutamente nada.
Los amargados y frustrados y rebeldes que salen de las iglesias y que no eran de nosotros, porque la Biblia dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salen a hablar mal de todo esto. Pero usted es un hijo de Dios. Usted le cree la Biblia. Yo le creo a Dios. Yo no creo solo en Dios. Yo le creo a Dios. Y por eso comparto con ustedes este video. Y el Señor dice que Dios ama al dador alegre. Había una viuda que sacó 2 monedas de muy poco valor. Y ella pasó con toda la generosidad y amor de su corazón. Estaba depositándolas allí. Yo quiero preguntarle, ¿quién fue que agradó a Dios? ¿El que daba mucho o el que da de corazón? Y él dice a alguien que el que mucho tiene, poco da. Y el que poco tiene, mucho da. Miremos, hermanos, ¿quién será, cómo serán recordados estos 2 personajes en la historia del cristianismo y en el reino de los cielos? Esta viuda, que no menciona su nombre, no solamente quedó registrada en la historia del cristianismo, sino que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora miremos en San Marcos, capítulo 9, versículo 41. Muchas veces las personas dicen y hablan sin conocer el fundamento de las cosas. Allí el Señor Jesucristo dice, cualquiera que en mi nombre dé un vaso de agua a uno de estos siervos, a uno de estos pequeñitos, ¿qué dice? De cierto digo que no perderá su recompensa. Podemos decir, palabra de Dios. Esto lo dijo el Hijo de Dios, dándonos y enseñándonos que las cosas que nosotros hacemos para Dios, con el corazón, porque la palabra lo dice, Dios no se quedará sin darte la bendición. No quedará sin recompensa. Dios te recompensará, te suplirá esas necesidades. Ahora miremos, vayamos a 1 Timoteo 5:18. El obrero es digno de su salario. Antes había dicho, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego añade, el obrero es digno de su salario. Dice también el apóstol Pablo, un hombre que conoció al Señor casi cara a cara. Un hombre que estuvo en el tercer cielo, cuando fue apedreado en Listra y lo tuvieron por muerto, y lo sacaron y lo tiraron fuera de la ciudad. Él estuvo en el tercer cielo y dice que vio cosas que ojo no vio, y que oyó cosas que oído no había oído, y que no ha subido al corazón del hombre. Este hombre no puede estar mintiendo. Este hombre no puede estar engañando a nadie. Él está hablando porque el Espíritu Santo de Dios le estaba diciendo lo que debía de compartir con la iglesia, posiblemente de Éfeso, donde Timoteo era pastor. Dice, el obrero es digno de su salario. Ahora yo les pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿quién le paga ese salario? ¿El gobierno? ¿Las empresas? ¿Las ONG? ¿Las alcaldías? ¿Los empresarios? ¿Quién le paga el salario, la ayuda al pastor? Yo quisiera que usted pensara un momentico. ¿Quién tiene la responsabilidad de velar por su pastor? ¿Los inconversos? La Biblia dice, el que trabaja en el altar debe ser alimentado. Pero quienes asisten a ese lugar donde se está el altar, donde el pastor hace la obra y hace su trabajo que Dios le ha encomendado. Además, algunos pensarán, pero ¿qué es lo que hace el pastor? Bueno, te voy a decir que el Señor en Efesios 4:11 y 12 dice que Él escogió, que Él llamó a pastores, evangelistas, maestros, profetas, para edificar la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Yo lo que quiero hacerles es reflexionar que a pesar de que estamos viviendo esta situación y todavía Dios ha permitido que usted tenga su empleo, que usted tenga su trabajo, no quiere decir que porque estar en cuarentena, porque no nos estamos reuniendo en la iglesia, entonces usted
va a quedarse con los diezmos. Ahora, claro que usted puede quedarse con los diezmos, porque Dios no lo va a obligar. Recuerde que las cosas de Dios nunca es una obligación. Ninguna persona entrará al cielo obligado. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí. Así que no, usted, amado hermano de casa de oración, no se sienta obligado. No, 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 no. Mire que los ricos y todos esos daban porque eran su costumbre. Eran obligados por la costumbre. Pero aquella anciana no era por costumbre. Lo que ella da era porque amaba al Señor. Amaba la obra. Así que, amado hermano, si usted todavía se mantiene en la Escritura, si todavía está aferrado de la mano del Señor, si todavía ahorita está clamándole a Dios en la reunión familiar que hace todos los días, para que Dios salve su familia, la mantenga inmune a esa pandemia, y está orando que no le falte el pan de cada día, y le está pidiendo al Señor que no le vayan a echar del trabajo, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. A ustedes se les envió una cuenta para que depositen ahí su diezmo y su ofrenda. Mi esposa ha estado o va a estar en la iglesia para que allá algunos 2 o 3 hermanos fueron y dejaron su diezmo. Y yo les ruego, hermano, no porque yo esté necesitado, sí estoy necesitado, como muchos de ustedes. Pero esto es una cuestión de fe y de obediencia y creerle a Dios y lo que está en la palabra de Dios y no lo que digan los periodistas, no lo que digan los impíos, no lo que digan los rebeldes, no los que se apartaron de nosotros porque no eran de nosotros, sino que usted le cree a Dios. Bienaventurado el que cree, dice el Señor, el que oye su palabra y cree en su palabra. Así que para mí es una bendición compartir con ustedes estos tiempos y también decirle que están en mis oraciones. No tengo el nombre casi de todos en mi memoria, pero sí tengo una lista. Y pido al Señor que los guarde, que los bendiga, que los cuide, que los sostenga, que los proteja. Y que se haga real esos versículos del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Amados hermanos, les amo en el Señor Jesucristo. Espero que sigan bien y nos mantengamos bien y que pronto pase esta pandemia y volvamos a reunirnos en la casa de Dios. Un gran abrazo de aquí, el mío y de mi esposa, de la familia pastoral. Les amo en el Señor Jesucristo. Bendiciones. Que tengan un buen día.